Buenos días, clase. Hoy vamos con una lección a distancia acerca de la ley de conservación de la masa y ajuste de reacciones químicas. Vamos con ello. Bien, hasta ahora, en esta unidad didáctica, ya nos hemos familiarizado con los conceptos de reacción química y de cómo representamos gráficamente las reacciones químicas, que lo hacemos mediante las ecuaciones químicas, como la que tenemos ahora mismo en la pantalla. Además, hemos visto que una ecuación química se compone, digamos, de dos partes. Está el lado de los reactivos y el lado de los productos. Bien, pues el primer concepto que vamos a introducir en la lección de hoy es la ley de conservación de la masa, eh, que dice que la masa total de un sistema permanece invariable cualquiera que sea la transformación química que tiene lugar en él. Entonces, esta ley, este principio, también se conoce como la ley de Lavoisier porque fue demostrada por Antoine Lavoisier ya en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Entonces, para tratar de entender mejor qué es lo que quiere decir esta ley, pues imaginaros que tenemos una mezcla de 100 gramos de hidrógeno y de oxígeno y que los hacemos reaccionar. Pues después de la reacción tendremos 100 gramos de una mezcla que también contendrá algo de agua. Esto es lo que quiere decir la ley de conservación de la masa, que la cantidad de masa que nosotros tenemos en un sistema antes y después de la reacción permanece invariable siempre. Bueno, vamos a seguir entonces trabajando con esta ecuación química que tenemos, que hemos presentado en primer lugar, que como veis es la reacción de formación del agua, hidrógeno más oxígeno para dar agua, y vamos a tratar de aplicar entonces lo que acabamos de ver de la ley de conservación de la masa. Como digo, tenemos el lado de reactivos, el lado de productos, y pues vamos a suponer que tenemos una molécula de hidrógeno, una molécula de oxígeno, que reaccionaría para dar una molécula de agua, tal y como está pintado. Pues yo, como ya sé calcular, como ya sabemos calcular en UMAS la masa de las moléculas, conociendo la masa atómica, la masa molecular de cada una de las moléculas implicadas aquí, que es hidrógeno, oxígeno y agua, pues vamos a hacer ese cálculo. Vamos a calcular cuánta masa habría en el lado de los reactivos, cuánta masa se formaría en el lado de los productos si hiciésemos reaccionar una molécula de hidrógeno con una de oxígeno para dar una molécula de agua. En el lado de los reactivos tendríamos que dos átomos de hidrógeno con una masa atómica para cada hidrógeno de 1 más 2 por 16, que es la masa atómica del oxígeno, daría 34 UMAS. Y en el lado de los productos, esta misma operación daría, sin embargo, 18 UMAS. Tenemos entonces una situación en la que aparentemente no tenemos la misma masa antes de llevar a cabo la reacción que después de llevar a cabo la reacción, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que entonces esta ecuación, esta reacción, no cumple el principio de conservación de la masa. Pues sí, sí que lo cumple. El problema es que esta reacción no está ajustada. Esta reacción no está ajustada. Es decir, no es verdad que una molécula de hidrógeno reaccione con una molécula de oxígeno para dar una molécula de agua, sino que la proporción es diferente. Entonces, ¿qué es esto de que la reacción esté o no esté ajustada? Decimos que una reacción química estará ajustada cuando el número de átomos para cada elemento sea el mismo, en el lado de reactivos y en el lado de productos. Como podéis comprobar, en esa ecuación química que nosotros tenemos dibujada en la parte superior de la diapositiva, yo tengo dos átomos de hidrógeno en la parte de reactivos, dos átomos de hidrógeno en la parte de productos, es decir, es el mismo número, pero dos átomos de oxígeno en la parte de reactivos y un único átomo de oxígeno en la parte de productos. Por lo tanto, no se cumple la condición y esa reacción no está ajustada. Es por eso que aparentemente no se cumple la ley de conservación de la masa. Pero simplemente lo que necesitamos es ajustar la reacción y aseguro que se cumplirá.
¿Y cómo ajusto yo una reacción química? ¿Cómo consigo que una reacción química pase a estar ajustada? Pues eh, para eso yo debo introducir unos coeficientes, que son unos números que se ponen delante de las moléculas, bien de reactivos o bien de los productos, para precisamente conseguir que se cumpla la condición de la reacción ajustada y que el número de átomos para cada elemento sea el mismo en la parte de reactivos y en la parte de productos. Para el caso de esta reacción, pues puedo hacerlo de dos maneras. Yo puedo decir que las proporciones en las que el hidrógeno y el oxígeno se mezclan es de 2 a 1, es decir, dos moléculas de hidrógeno, pongo un 2 delante del hidrógeno, con una molécula de oxígeno no pongo ningún coeficiente, en ausencia de coeficiente se asume que el coeficiente estequiométrico es 1, reaccionarán para dar dos moléculas de agua. Dos de hidrógeno, una de oxígeno para dar dos de agua. Y compruebo. 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno a la izquierda. 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno a la derecha. 2 átomos de oxígeno a la izquierda. 2 átomos de oxígeno a la derecha. Pues ya tengo la reacción ajustada. Otra manera de hacerlo, ¿cuál sería? Poner un coeficiente de un medio simplemente para el oxígeno, que no es más que dividir la anterior ecuación química entre dos. Y está igualmente aceptada. Poner fracciones, como la que se muestra en la diapositiva, también está aceptado. Bueno, pues mediante estos coeficientes estequiométricos es como yo consigo ajustar una reacción química. ¿De acuerdo? Es sencillo. Pues ya para terminar esta breve lección explicativa sobre la ley de conservación de la masa y sobre el ajuste de reacciones químicas, vamos a ver una serie de ejemplos que seguramente es como mejor se visualiza y se pone en práctica este concepto. Entonces, vamos a ver 5 ejemplos de reacciones químicas sencillas y vamos a comprobar, en primer lugar, si están ajustadas y si no lo están, vamos a rápidamente a ajustarlas. Haré una pausa de un par de segundos antes de comenzar a ver cada ejemplo, por si queréis parar el vídeo y pensar y analizar la respuesta por vuestra cuenta antes de que sea resuelta. Bien, vamos con el primer ejemplo, que no es más que la reacción de combustión del carbono para dar CO2, en donde se combinan un átomo de carbono con una molécula de oxígeno para dar una molécula de CO2. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿está esta reacción ajustada? Y lo compruebo. A la izquierda, en el lado de reactivos, tengo un átomo de carbono y a la derecha tengo un átomo de carbono. Hasta ahí bien. En cuanto al oxígeno, tengo dos átomos de oxígeno a la izquierda, dos átomos de oxígeno a la derecha. Y como no tengo más alimentos, esta reacción está ajustada. Pues vamos con la siguiente. La siguiente es una reacción muy parecida, que es también la reacción de combustión del carbono, pero en este caso para dar CO, monóxido de carbono. Bueno, pues hago exactamente lo mismo que antes. ¿Está la reacción ajustada? Pues enseguida veo que está ajustada para el carbono, pero que no está ajustada para el oxígeno, porque a la izquierda tengo un átomo de oxígeno, dos átomos de oxígeno, perdón, y a la derecha solo tengo uno. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues puedo ponerle un coeficiente estequiométrico de un medio para la molécula de oxígeno. Venga, siguiente ejemplo. Se va complicando un poquito la cosa. En esta reacción tenemos que el ácido clorhídrico reacciona con el zinc para dar cloruro de zinc e hidrógeno. Bueno, pues si aplicamos lo mismo que hemos visto hasta ahora, veremos que esta reacción tampoco está ajustada y que yo necesito dos moléculas de cloruro de hidrógeno para reaccionar con cada átomo de zinc para dar una molécula de cloruro de zinc y una molécula de hidrógeno. Siguiente ejemplo. Este ejemplo, esta reacción está ajustada. Como veis, si realizáis la cuenta, tenemos en el lado de reactivos dos átomos de hidrógeno, uno en el cloruro de hidrógeno, otro en la molécula de hidróxido de sodio, y en el lado de productos también dos átomos de hidrógeno
en la molécula de agua. Un átomo de cloro a la izquierda, un átomo de cloro a la derecha, un átomo de sodio a la izquierda, uno de sodio a la derecha y oxígeno, uno y uno. Por lo tanto, reacción ajustada. Y vamos con el último ejemplo. Último ejemplo cuya reacción no está ajustada, en este caso. Como podéis comprobar, ni el nitrógeno ni el hidrógeno tienen el mismo número de átomos a la izquierda y a la derecha, en reactivos y en productos. Por lo tanto, ¿cómo ajusto esta reacción? Pues en este caso necesito poner dos moléculas de amoníaco que se forman y tres moléculas de hidrógeno que reaccionan con una única molécula de nitrógeno para que se cumpla la condición que hemos visto de reacción ajustada. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya sido de ayuda, espero que hayáis entendido todo. Mañana en clase seguiremos avanzando con esto y espero que todas las dudas que os haya podido generar os las apuntéis bien y me las preguntéis mañana en clase. ¿De acuerdo? Venga, un saludo, hasta luego.